ni toma cohecho. Lo leo nuevamente, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Padre, gracias por este versículo, Señor, que nos va a servir para comenzar a introducir el tema de la serie de predicaciones que tendremos por la noche, los domingos, si tú nos lo permites, acerca de los atributos divinos. Gracias, Señor, por darnos tu preciosa palabra, porque ella es la que nos da luz, ella misma nos da luz para poder entender. Tus preceptos alumbra, dijo el salmista, haz entender a los simples, es decir, a los sencillos de corazón. Padre, estamos acercándonos a ti esta noche en un corazón contrito y humillado, sincero y genuino, para rogarte, oh Dios eterno, para que nos des comprensión y nos ayudes a entender, Padre, el tema que vamos a comenzar en esta noche, para que sea motivante a nuestro espíritu y sea edificante, Señor, a nuestra relación espiritual, a nuestro crecimiento espiritual. Te pido tu ayuda, tu capacidad sobre mi persona y la unción de tu espíritu y el poder divino sobre mí para expresar de una manera clara, correcta y también de una manera precisa, Señor, el tema de hoy. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Este día, hermanos, esta noche vamos a comenzar una serie diferente. Vamos a hablar de los atributos de Dios, un tema distinto al cual hemos meditado ya durante varios domingos por la noche, más de 54 domingos. Y vamos a meditar, hermanos, en los atributos de Dios. Parte de lo que se estudia en teología, lo que en teología se le conoce como teología propia, también se estudian dentro de la teología propia, es decir, la doctrina que nos enseña la persona y la obra de Dios, nos habla la palabra, la escritura nos enseña acerca de los atributos divinos. Así que vamos a estar, hermanos, entrando a terreno santo, por eso es necesario conducirnos entonces con gran temor y con gran reverencia al estudio de los atributos divinos. Los atributos divinos, hermanos, son aquellas cualidades inherentes. Un atributo es una cualidad inherente que le corresponde a una persona. Y no solamente que le corresponde a una persona, estamos hablando de algo también, no solamente de alguien, sino de algo. Algo puede tener, un objeto pues, puede tener atributos, pero también una persona puede tener atributos. Y esos atributos de alguien, es decir, de una persona, son cualidades, son virtudes que lo distinguen una de otra, muy particulares respecto a la esencia de ese ser. Todos tenemos atributos, todos tenemos alguna virtud, todos tenemos alguna capacidad y alguna cualidad que nos hace ser propiamente lo que somos. Yo tengo atributos. Cuando digo atributos no me estoy refiriendo a virtudes. Sí, ahorita vamos a entender un poquito más el tema. Usted tiene cualidades, tiene atributos. Y son atributos que le competen solamente a su propia personalidad. Eso lo distingue de un ser a otro. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hermanos, estamos hablando de aquellas características esenciales, permanentes y distintivas que se pueden afirmar en cuanto al ser de Dios, en cuanto a sus perfecciones y en cuanto a sus perfecciones que son inseparables de su naturaleza y coinciden con su carácter. Déjeme repetir la definición. Los atributos de Dios o los atributos divinos son aquellas características esenciales, permanentes y distintivas de Dios que se pueden afirmar en cuanto a su ser, al ser de Dios. Son sus perfecciones, son sus perfecciones inseparables de su propia naturaleza y coinciden con su carácter. No es lo que hace ser a Dios, lo que hace ser Dios, lo que es o quién es la divinidad, es su propia deidad. Pero también la deidad podemos asumirlo como un atributo divino
Sin embargo, los atributos son aquellas virtudes o son aquellas perfecciones inseparables de la naturaleza de Dios. ¿Qué es algo inseparable? ¿Qué es algo inseparable? Algo que no se puede desprender, que no se puede separar, que es algo inherente. ¿Verdad? ¿Mande? Algo que no se puede, ¿qué cosa? Agregar o separar más bien, ¿verdad? Son perfecciones de Dios. Dios es un ser perfecto. De hecho, hermanos, Dios es el único ser perfecto, amén. Dios es el único ser. De hecho, un atributo de Dios es perfección. Él es perfecto en el sentido de impecabilidad. Así que la impecabilidad es una perfección inseparable de Dios, es inseparable de su propia naturaleza y coincide con su propio carácter, el carácter divino. Así que un atributo, hermanos, vamos a llamar una vez más, voy a tratar otra definición para que podamos entender lo que son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son aquellas cualidades propias de Él. Dios se nos ha revelado a nosotros y la forma de conocerle a Él, nosotros como creación, es conociendo sus atributos. Una manera en que el ser humano puede conocer a Dios, más a Dios, es conociendo sus atributos, sus perfecciones. ¿Cómo conocemos a Dios, hermanos? ¿Cómo podemos conocer a Dios? De una manera práctica, ¿cómo le podemos conocer? Si no estamos en el cielo, si Dios es invisible. Por medio de la fe, por ejemplo, por medio de la palabra del Señor, que la Biblia es la revelación total de Dios al ser humano. No hay más revelación. Todo lo que Dios nos ha querido revelar de Él, de su personalidad, de su obra, de su esencia misma, está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia, que quiera hablar de Dios, hermanos, eso no debemos de prestar oído. Porque es antibíblico o extra bíblico. Extra quiere decir fuera de. Es extra bíblico. Ustedes han visto en internet, por ejemplo, una supuesta carta, que Estados Unidos tiene una carta supuestamente de Pilatos, que escribió en aquel entonces, Pilato, que escribió describiendo a la persona física de Jesucristo. Y dice cómo era su rostro, dice cómo era su nariz, dice cómo era su físico, cómo era su carácter. Y habla un montón de cosas que uno dice, caray, pues ya conocí más a Jesús. Pero ¿quién nos asegura que esa carta realmente la escribió Pilato? Como no viene en la Biblia, pues entonces no lo creemos. Y la Biblia no nos dice exactamente cómo era su físico. Sencillamente el profeta Isaías dice que no tenía parecer. No era bien parecido. No tenía parecer, dice, para que le deseemos. Ahora, no es necesario, hermanos, nuestra vida espiritual, para que crezca nuestra vida espiritual, no necesitamos conocer físicamente cómo era nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos datos que nos dice la Biblia que nos podemos concluir y conjeturar, ¿verdad? Unos muy breves, ¿verdad? Pero no es necesario para vivir una vida cerca de Dios saber cómo era. Más bien es la obra de Jesucristo. No cómo era, sino lo que realizó. Lo que llevó a cabo en su vida, y en la cruz, y cuando resucitó. Así que los atributos de Dios, hermanos, son las cualidades propias de Él. Dios se nos ha revelado a nosotros de la manera, de una forma, y la forma de conocerle más a Él es conociendo sus propios atributos. Lo que Él es, lo que Él hace, cómo piensa. El conocimiento de Dios. Ahora, ¿es importante conocer a Dios? Claro que sí. Es muy importante, porque para poderse enamorar de una persona y crear un afecto hacia otra es necesario conocerla. ¿Verdad que sí? Entonces es importante, hermanos, el conocimiento de Dios, porque el conocer más a Dios, el saber más de Dios, nos conducirá a actuar y a esforzarnos más por nuestro gran Dios. Eso lo declaró Daniel, ahí en el Antiguo Testamento, en Daniel, si buscamos este pasaje de Daniel capítulo 11, versículo 32, Daniel 11, 32, escribió el profeta las siguientes palabras. Daniel 11, no es 11, 32, es 11, 3, a ver,
No, yo me olvidé a la tierra. Escribí mal. Es donde dice el versículo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, así dice literal, se esforzará y actuará. Por eso es importante, hermanos, conocer a Dios. Amén. Conocerle. Usted conoce a una persona y usted se va a dar cuenta, entre más la conozca, más se va a decepcionar de ella. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Entre más conocemos a una persona, más nos decepcionamos de ella. Pero no es así con Dios. No es así con Dios. Cuando estamos conociendo a otra persona, ¿verdad? Queremos saber, queremos indagar, pero llegamos a conocerla tanto que digo, yo pensé que eras diferente. Sí, eres igual que todos los hombres, dicen las mujeres, ¿verdad? Es igual que todas las mujeres, ya dicen. Pero en el caso de Dios, hermanos, este es diferente. Entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él. Entre más le conocemos, más queremos indagar de su persona, de su... ¿No es cierto, hermano? Es cierto que cuando leemos la Biblia, vemos cómo Dios hizo y dice, caray, ¿y por qué Dios mató a tanta gente? Y las personas que no conocen a Cristo, hermanos, que no tienen un encuentro personal, ven en la Biblia a un Dios malo. Ven a un Dios injusto. Es más, hay cristianos mismos, yo los he escuchado, a mí me han dicho. Para mí, hermano, dice, Dios no castiga. Claro que Dios castiga. Claro que sí. Porque si Dios no nos amara, pues no nos castigara. Pero porque nos ama, Dios nos reprende, nos exhorta, nos castiga, nos disciplina. Porque nos ama. Así que conociendo la palabra del Señor, hermanos, vamos a darnos cuenta que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que ama a su pueblo. Y todos los días, amados hermanos, vemos ciertos atributos de Dios obrando en nuestra vida, ¿no es cierto? Amén. Todos los días. ¿Qué dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23? ¿Qué dijo? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿A qué se refería Jeremías? Al tiempo de cuando vino el imperio babilónico y sitió y conquistó a Jerusalén y se los estaba llevando en grupos a Babilonia de esclavos. Y Jeremías escribió y vio cómo vinieron y cómo estaban matando a las mujeres embarazadas, cómo les abrían el vientre con la espada y cómo morían y cómo mataban a los ancianos y a la gente improductiva y algunos sí los rescataban, a otros no. Era una masacre, hermano. Y cuando iban rumbo a Babilonia, Jeremías dijo, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, este grupo que andamos aquí todavía. Dios nos ha librado. Y ha sido por la misericordia de Dios. No por la piedad del rey. No por la piedad del emperador. No por la piedad de nadie, sino por la misericordia de Jehová. Y entonces ese versículo lo aplicamos hoy en día, cada mañana, porque Jeremías dijo, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. No sabían, Jeremías, el profeta, no sabía si iban a vivir él y las personas que le rodeaban para el siguiente día, porque iban a una tierra ajena. Y dijo, las misericordias de Dios se van renovando cada mañana, porque cada mañana Dios nos hace despertar. Y ese versículo lo aplicamos a nosotros hoy en día. Decimos, Señor, gracias por tu misericordia, porque me permitiste despertar un día más. Y se aplica, y estamos hablando de la misericordia de Dios, un atributo divino. Para un mejor estudio, hermanos, de las perfecciones de Dios, las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Uno, los atributos. Hay quienes dividen los atributos de Dios como los atributos naturales y los atributos morales. Hay quienes dividen y clasifican los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, como atributos comunicables y atributos incomunicables. Yo los divido y los clasifico en el segundo grupo.
Para mí, yo los entendí mucho mejor de esa manera y quisiera compartirlos de esta forma. Los atributos de Dios podemos clasificarlos, o las perfecciones de Dios las podemos clasificar para poderlas entender y meditar un poquito mejor en atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables, hermanos, son aquellas perfecciones de Dios que solamente y únicamente tiene Dios y no las comparte con los seres humanos. Solamente le corresponden a Dios. Una perfección divina incomunicable, es decir, que Dios decidió no comunicarla a los seres humanos, es decir, no comunicarla en el sentido de predicarla, sino que la ha puesto en el corazón del ser humano para que también tenga esa práctica. Y los atributos comunicables, que son los que en alguna forma Dios los ha comunicado y los ha puesto en el diseño divino del ser humano para que estos atributos se reflejen en la vida del hombre. Por ejemplo, díganme un atributo incomunicable, es decir, que solamente le corresponde a Dios y no está en ninguna medida, ni en mayor ni en menor medida, en el ser humano. Omnisciente, por ejemplo, exactamente, ¿qué quiere decir la omnisciencia de Dios? ¿Qué es, hermana? Que todo lo sabe, ¿verdad? Omni todo, ciencia viene de ciencia, que quiere decir conocimiento. Así que Dios es todo conocimiento, Dios sabe todas las cosas. ¿Hay alguna persona que sepa todas las cosas? Ni Walter Mercado, ¿verdad? No, ni los de la bolita mágica. Nadie sabe todo. Es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Otro atributo divino incomunicable, por ejemplo. ¿Mande? La omnipresencia de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios está presente en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar. Y hasta a veces decimos, hay una frase muy común, ¿verdad? Entre los hispanos, y es, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, decimos, ¿verdad? Y es verdad. No titubeen como ayer los hizo titubear el pastor. Sí, Dios está en todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, ¿verdad? Es omnipresente. Dios está en todos lados al mismo tiempo. Lo que Satanás no puede, hermano. Amén. El diablo no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Si está en China, no puede estar aquí al mismo tiempo. Aunque como es espíritu, él se puede trasladar en un abrir y cerrar de ojos. Pero como no puede estar al mismo tiempo en todos los lugares, entonces él manda a sus achichincles, a los demonios. Los organiza y tú vete para allá, tú para acá, y donde me invoquen allá, donde estén jugando Ouija, te le vas a un grupo y los empiezas a espantar y te posesionas de ellos. Los que están echando las cartas, te vas con ellos, los asustas, los espantas y les haces la vida de cuadritos. Aquellos que están invocando, ¿verdad? Los que se dicen ser psíquicos y medios, te les vas ahí, te les metes a la gente que lo está contratando sus servicios. Los que quieren tomar a juego eso de las sesiones espiritistas, te les vas también con todo. Yo me encargo de acá de Job. Cuando estaba con Job, ¿verdad? Esos son los atributos incomunicables. Y los atributos comunicables, que es una esencia, una perfección divina, pero que en alguna medida Dios la colocó en el ser humano. Por ejemplo, díganme una. La paciencia. ¿Dios es paciente? Sí. ¿Y nosotros podemos ser pacientes? Podemos, ¿verdad? Podemos, por eso dije podemos. De que lo logremos es otra cosa. Pero Dios nos ha dado la capacidad de ser pacientes. ¿Cuándo viene la paciencia en nuestra vida, por ejemplo? Cuando vienen las pruebas. Dice Pedro, la prueba produce paciencia. Dios quiere que seamos pacientes, sí. Entonces dice, ¿puedes ser paciente? Trata de ser paciente. Es que no puedo, ok, te voy a traer una prueba. No, Señor, ya entendí. Entonces ya Dios detiene la causa, ¿verdad? Entonces, sí, en una medida, Dios es paciente con nosotros y no solamente es paciente. Dice la Escritura que Dios es longánime. Es la paciencia extendida. A nosotros se nos agota la paciencia, ¿verdad? Se nos agota la paciencia. No le sigas porque me vas a agotar la paciencia, decía mi mamá. Cuando estábamos niños. Y le agotábamos la paciencia, sacaba la vara. Y nos da tremendos varazos.
porque le agotábamos la paciencia. Pero si fuera Dios, cuando se le agotaba la paciencia, entonces entra la longanimidad. ¿Qué dice Pedro? Que Dios es, dice la Escritura que Dios no retarda su promesa de venir por su iglesia aquí en la tierra. Dice como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es, ¿cómo? No, paciente. Dios es paciente para que nadie perezca. Entonces, estando la oportunidad, Dios es paciente, pero un día la paciencia de Dios se va a acabar. ¿Cuándo se acabó la paciencia de Dios, hermano? Mande, en el diluvio. Dice que la maldad del hombre llegó hasta su presencia. Dijo Dios, no, ya no más. Y todavía la maldad del hombre llegó y le dijo Dios a Noé, Noé, construye un arca, te voy a dar 120 años para que la construyas. 120 años, hermano, que Dios nos dé para hacer algo, imagínense. No vivimos 120. Ahora no en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestra era. Pero en aquel entonces la gente vivía 900, 800 años. Noé vivió ¿cuántos años? 500, 600, 550 años creo que vivió Noé. No, Enoc vivió 550, 565. Noé vivió algo así. Una longevidad enorme. Pero 120 años, hermano, que Dios nos diga, te voy a dejar una tareita, dice Dios. Y te voy a dar un tiempo limitado. ¿Cuántos? 120, está bien. Pero fíjese que en 120 años la gente no se convirtió. Porque la maldad del ser humano había llegado tal, hermano, que se había olvidado de Dios, no querían saber nada de Dios. Todos hacían su propia vida y todos se volcaban bajo sus propios intereses, su propia, dice que todo el mundo comía y bebía, se daban casamientos, pero se olvidaron de Dios. Y dijo Dios, no, mi espíritu no va a contender para siempre con ellos. Quiere decir que Dios estuvo tratando con ellos. Y ellos no entendieron. Todavía Dios les dio oportunidad. ¿Sabe cómo se le llama a Noé, hermanos? ¿Cómo se le llama en la Biblia a Noé? ¿Cómo se le llama? Pregonero de justicia. Quiere decir que Noé estuvo pregonando. ¿Sabe lo que era pregonar? ¿Mande? Sí, era pregonar, era pasar por todas las calles e ir gritando el mensaje de Dios, ir predicando. No era que se ponía atrás de un púlpito y esperaba que la gente viniera a la iglesia para enseñarles, no. Pregonar era que se iba por las calles y cada calle que pasaba iba anunciando el mensaje de Dios. Les iba predicando un mensaje de arrepentimiento, de justicia. Que era pregonero de justicia. Le decía, si no se arrepienten, Dios va a traer castigo. Eso es justicia, hermano. Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En la parábola que miramos en la mañana, arrepiéntanse, si no van a perecer todos igualmente. Ese era el mensaje de Noé, era pregonero de justicia. ¿Dios es justo? Claro que sí. Si una nación no se arrepiente, va a perecer. ¿Te arrepientes? Dios es longánime. Clemente, lento para la ira y grande en misericordia, dijo Jonás, ¿se acuerdan? No, Señor, yo ni quería venir a Nínive porque yo sabía que al predicarles, Jonás lo que hizo fue pregonar de calle en calle, por toda la ciudad de Nínive. Empezó a predicarles el mismo mensaje, arrepiéntanse porque si no se arrepienten, Dios los va a exterminar. Van a perecer. De manera tal que escucharon el mensaje de Dios, el rey escuchó el mensaje de Dios, el rey de Nínive, y mandó a ayunar a toda la gente, se arrepintieron, creyeron en Dios, y Dios ¿qué hizo? Los perdonó. Por eso Jonás se fue allí a la punta del cerro, de la montaña, para ver cómo Dios iba a exterminar. Dijo, ay Señor, no lo vas a exterminar, yo que vine aquí a ver el espectáculo. Y se enojó. Yo ni quería venir, ya sabía, Señor, me hubieras dejado que me fuera a Tarsis. Allá los españoles, yo les hubiera predicado. Pero vine, prediqué, se convirtieron y los perdonas. ¿Qué tipo de predicador era Jonás, no? Pero le dijo, sabía que eres un Dios que no se complace en la maldad. Dice, pero eres tardo, lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que un atributo de Dios, hermanos, ya miramos lo que son los atributos comunicables y lo que son los atributos incomunicables. Ahora, entre los atributos incomunicables, hermanos, encontramos varios. Estos son aquellas cualidades o son aquellas perfecciones que solamente le pertenecen a Dios. Estoy hablando de los atributos incomunicables.
Son cualidades, perfecciones divinas, son aquellas que solamente o únicamente posee Dios, sin que tengan relación alguna con el ser humano. Es decir, pertenecen exclusivamente a Dios. No las comparte. No la vamos a encontrar en ninguna medida, ni en una pizquita en nuestro ser, en nuestra propia esencia. Es cierto que la Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, pero no está hablando de perfecciones. Está hablando de la personalidad. Dios nos ha dado la capacidad del intelecto, del sentimiento y la capacidad de voluntad. Dios nos hizo con los elementos de la personalidad. Podemos sentir, podemos pensar y podemos decidir. En ese sentido, Dios nos hizo a Adán conforme a la imagen del Señor, con esos elementos de la personalidad, no conforme a su esencia física y su esencia perfecta. Y Dios puso a Adán en un medio perfecto, pero todo lo descompuso el hombre. Donde el hombre pone la mano, hermano, se echa a perder todo. ¿Verdad? Bueno, esos son los atributos incomunicables. Por ejemplo, omnipotencia, como ya se dijo. La omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad, hermano? ¿El que no qué? No, que no cambia. Inmutable es que no cambia. Mutación es cambio, cambiante, ¿verdad? Inmutable es que no cambia. Si vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículo 11, Hebreos 11:1 nos habla de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. No cambia. Dios no cambia, Dios es inmutable. Hebreos 1:11 dice la Biblia, ellos perecerán, mas tú permaneces, dice el escritor. Dice, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, pero tú permaneces, no cambias, eres el mismo. ¿Se acuerdan de otro versículo donde habla de que Dios no cambia? Santiago 1:17, ¿qué dice? Yo se los digo. ¿Cómo? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Qué quiere decir mudanza? Ya viene la mudanza, decimos. Ya salió la mudanza. Es que ya se llevaron las cosas para otro lugar, ya hubo un cambio. En el cual no hay mudanza, ni siquiera, dice Santiago, hay una sombra. ¿De qué? De variación. Dios no cambia. Los preceptos divinos, hermanos, del Antiguo Testamento son los mismos de hoy. El carácter de Dios del Antiguo Testamento es el mismo de hoy. La esencia de Dios del Antiguo Testamento, hermano, es la misma que Dios tiene hoy en día. Amén. Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos, ¿verdad? Nosotros sí. Nosotros sí decimos una cosa, al rato hacemos otra, o vamos a un lugar, ya no nos gustó, nos cambiamos. O nos podemos poner un tipo de ropa y ya estamos seguros de, ay, no, espérame, deja cambiarme. Y hasta uno que arde en el carro, ¿verdad? Apúrate, viejilla. Ay, se me hace como que estos zapatos no me quedan, no me combinan con este vestido. Y dice uno, de aquí que se cambien los zapatos. Otra vez a poner los 20 pares que tiene, o nada más tiene 2. Y se pone uno, se quita los otros, se vuelve a poner los primeros, luego se los quita, se pone los segundos, y luego se pone uno y uno. Santo, dice uno. ¿Verdad? Y dice uno, pues, caray, cuánta variación, cuánto cambio. A veces vemos, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Las vemos, había unas muchachas de una familia en la iglesia donde estuvimos hace muchos años, ¿verdad? Que cómo se pintaban el pelo. De repente llegaban con el pelo negro, hace años de eso. No sé, a lo mejor por eso ya están pelonas ahorita. Y luego de unos cuantos meses, ¿verdad? Llegaban y pum, llegaban de rubias. Te quedaban. Y luego a una conferencia de jóvenes, la semana de la juventud, iban y llegaban, ¿verdad? Y ahora traían el pelo así medio castaño. No, llegaban con el pelo de amarillo, ¿verdad? Ni de rojo, porque pues, los papás no se lo permitían, pero si lo hubieran permitido, habían llegado así. Yo pensaba, pues, ¿qué tanto cambio? Pues, ¿a quién quieren llamar la atención? ¿A quién quieren impresionar?
Y hasta la fecha ya están casadas y todavía siguen cambiando un poquito su look. El hombre cambia, hermano. Somos cambiantes. Iba a decir somos mutantes, pero no, pues se va a ir muy peliculesco, ¿verdad? Al rato vamos a llegar, te imaginas. Pero cambiamos fácilmente. Pero Dios es inmutable. Amén. Lo que Dios dijo en la antigüedad lo sigue sosteniendo. ¿Sabe, hermanos, que los principios de Dios son inmutables también? Los mandamientos de Dios son inmutables. La palabra de Dios no cambia. ¿Sabe que lo que la iglesia que comenzó en el Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo, a la fecha de hoy, sabe que no es ni asomo lo que somos hoy a lo que era la iglesia de antes? Porque una iglesia está compuesta por humanos. Y los seres humanos cambiamos y vamos buscando comodidades y vamos buscando muchas cosas. ¿Sabe que la Iglesia Católica ha cambiado tanto sus doctrinas? Ha tenido que hacer sínodos y han tenido que hacer concilios y definir, ok, ya no vamos a creer esto, ahora vamos a creer esto otro. ¿Sabe que la Iglesia Católica en un principio, hermanos, bautizaban por inmersión? Hace muchos siglos atrás. Pero han cambiado. ¿Por qué? Porque una organización como tal, religiosa, está compuesta por hombres y cambia y no está basada en la palabra del Señor. Los seres humanos cambiamos, pero Dios es inmutable, Él nunca cambia. Ni hay una sombra de variación. Si Santiago hubiera sido hispano, hubiera dicho ni una pizquita de cambio. Dios es inmutable, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable, Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios es autosuficiente. Que Él se vale por sí mismo, ¿verdad? Él no necesita de nadie para hacer las cosas. Yo hago lo que quiero y como quiero y con quien quiero y cuando quiero y ¿qué? Dice Dios. ¿Verdad? Sí. Salmo 50:12 dice en la Biblia, Salmo 50:12. Mire lo que dice Dios. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviera sed, no te iba a pedir agua. Si tuviera hambre, no te voy a ir contigo. Yo me valgo por mí mismo, dice Dios. Eso es autosuficiencia. Dios es autosuficiente y ese es un atributo que solamente le compete a Dios. Nosotros somos autosuficientes, hermanos. Por más que queramos serlo, no podemos. Hay ciudades autosustentables, claro. Por la tecnología y por la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano. Pero nosotros como seres humanos dependemos de Dios. Dependemos de los recursos que Dios ha... ¿De qué dependemos los hombres, hermanos, para subsistir? De la tierra. ¿Quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién ha hecho fértil la tierra? Dios. De ahí comemos. ¿Verdad? Sembramos una semillita y sale la verdura, sale la fruta y de ahí nos alimentamos. ¿De qué más nos valemos y dependemos? De los animalitos que Dios hizo. Dependemos de la flora y dependemos de la fauna. Muchos no comen carne, ¿verdad? Pero comen más vegetales, ¿verdad? Sí. Sí, verduras, exactamente. Pero necesitamos de todo. De todo árbol podrás comer y todo animal que se te venga. Le dijo Dios a Adán, tírale duro para que comas. Ya después les marcó ciertas distinciones porque iban en el desierto. Y fácilmente había carne que se iba a echar a perder porque no tenían congeladores. Ya más adelante dijo Dios, no, yo ya santifiqué todo. Eran unas normas temporales, ¿verdad? Y no es que Dios cambiara, sino que Dios está dando normas. Hay normas de Dios que son permanentes y hay mandamientos del Señor, normas. Hay normatividad divina que era temporal. Cumplió su propósito, ahora Dios, entonces, ok, ya terminó su propósito, ahora haz esto. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Así que Dios es inmutable, hermanos, pero Dios es autosuficiente, pero también Dios es sabio. Es un atributo de Dios, sabiduría. Jeremías 10:12, ¿quién lo lee, por favor? Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías 10:12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Hermana.
Gracias, el que extendió el mundo los cielos con su sabiduría y extendió el mundo, dice, con su saber. Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio. ¿Sabe que la cadena alimenticia, hermanos, no la pudo haber creado el ser humano? El ser humano no tiene tanto cerebro para haber definido, ok, estos animalitos van a servir como microorganismos para la tierra, porque aquí bla bla, y esto, pum pum, y estos van a comer a estos y estos a otros. Solamente la sabiduría de Dios. Dice uno, ¿y por qué Dios hizo tanto animal tan feo? ¿Verdad? Hay tantos animales tan horribles. ¿Por qué las cucarachas? Dicen, ¿por qué los ratones? ¡Uy! ¡Uy! Las víboras. ¡Uy! ¿Por qué esos animalitos las viudas negras? Dicen, no, pues las hubiera casado y ya, ¿verdad? De una viuda bien negra, ay, le espanta a uno porque verdad que le picó y ya nos llegó nos platicaron de que fulanita de tal le picó una viuda negra y se murió. La viuda y la señora. Eso le pasó a una hermana, que su mamá se había muerto allá en una iglesia donde estuvimos, que porque le picó una viuda negra y se le hinchó la mano así y se murió. Nos dijo la hermana. Así que la hermana siempre estaba mirando una arañita y la mataba en todos lados. Porque tenía miedo. Dice uno, ¿por qué tan? Dios es sabio, hermano. ¿Verdad? Dios es sabio. La sabiduría, Dios extendió el cielo con su sabiduría y hizo este mundo, hermanos, con su saber. Dios es verdad, Dios es eterno, Dios es unidad, Dios tiene presencia. Voy a terminar con los atributos comunicables y con esto terminamos. Dije que más iba a ver muy pocos versículos, pero ya la siguiente semana vamos a ver cada uno de estos por separado, cada domingo un atributo divino. Los atributos comunicables, hermanos, son aquellas cualidades de Dios que en alguna forma se ven reflejadas en el hombre, en el ser humano, o tienen alguna relación con sus criaturas. Los atributos comunicables. Entre ellos estaría, ¿cuál, hermano? Díganme un atributo que Dios comunica. La misericordia que ya mencionábamos, la santidad, por ejemplo. ¿Dios es santo? Sí, ¿y el hombre? También podemos ser santos. De hecho, somos santos. ¿Qué estipuló Dios, hermanos, en Levítico? Levítico 19:2, ¿qué dice? Levítico 19:2, Dios le dijo a su pueblo, yo soy santo y quiero que ustedes también sean santos. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Ustedes tienen que ser santos porque si yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos también. Si el Dios es santo en el sentido de puro, de impecabilidad, de perfección, de pureza, dice, yo sé que tú no vas a ser puro como yo, pero yo demando que tú te separes para mí. Vivas una vida de santidad. Dios es santo, es un atributo divino, pero que también Dios lo ha comunicado al ser humano. ¿Qué otro atributo comunicable? Bueno, tenemos el amor. ¿Qué dice 1 de Juan 4:8? No. 1 de Juan 4:8. Esa es la última parte, ajá. Pero la primera parte, porque, a ver. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y luego dice la última parte, porque Dios es amor. La esencia de Dios, hermanos, es amor. Y nosotros podemos amar como Dios ama. Sí. ¿Qué dice Romanos 5:5? Mira, ya lo voy a llevar para allá. Romanos 5:5. Y dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor, el ágape de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el amor de Dios es el amor agape, hermanos. Y dice que Dios nos ha amado, dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Así que nosotros podemos amar con el amor que Dios ama. Sí. Si tenemos el Espíritu Santo, sí. Porque ese amor o la capacidad de amar con el amor que Dios ama, Dios nos lo ha provisto a través del Espíritu Santo cuando creímos en Él.
Así que podemos amar con el amor de Dios. Así que Dios es santidad, Dios es amor, Dios es justicia. Deuteronomio 32:4. ¿Quién lo busca, por favor? Deuteronomio 32:4 y lo lee en voz alta de pie. Deuteronomio 32:4. Ya voy a terminar. Deuteronomio 32:4. Ahí lo tiene, ya lo encontré. Evelyn, ok. Exactamente, gracias Evelyn. Dice, Dios es justo y recto. Dios es justo en todo lo que hace, hermanos. Sí, pero muchas veces no nos gusta la justicia de Dios, ¿verdad? Porque tiene que ver con nosotros a veces. ¿Dónde entraría la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la integridad, cuando Dios tiene que corregir el pecado? Y no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad que no? No nos gusta que nos disciplinen. No nos gusta porque esa es nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Hacemos algo malo, no, ya no lo voy a volver a hacer, no, te voy a castigar. Es que ya reconocí, sí, pero te voy a castigar, te voy a disciplinar, eso es justicia. Eso es justicia. Tú cometes una falta, ¿qué sucede, hermano, si nosotros nos pasamos un alto? Al rato nos va a llegar el ticket, ¿verdad? Si la policía está ahí, nos va a seguir. Un día me dio la primera infracción, creo que tengo 3 infracciones nada más desde que manejo. He cometido más, pero solamente me han infraccionado 3 veces. La primera, vivíamos allá en la península de Baja California y venimos a Tijuana, anduvimos en el otro lado en San Diego con mi suegra y yo me salí de una placita donde ya íbamos de regreso y de repente vi, era un motociclista. Ya me tuve que orillar. Le dije en inglés, ahí como pude, es la primera vez que me detiene una policía aquí. Le digo, somos, se me fue. Somos turistas, le digo. Vivimos acá en Tijuana, vivimos acá en México. I don't care, me dice. Bueno, entonces sí. Dice su licencia. Ya le saqué la tarjeta de circulación, le saqué la licencia. Oh, you Mexican, pues lo que te estoy diciendo, güero. ¿Verdad? Y le decía, es la primera vez que le digo, ¿cuál es la razón? Pues que te diste la vuelta y dice, la línea está continua, no debes de cruzar ahí. Te habías dado hasta allá la vuelta y te regresas. Bueno, está bien. Si quiere que es infracción, hágala. Le digo, es mi cumpleaños, y era el 31 de julio. Le digo, es mi cumpleaños. This is my birthday today, le digo. Se me queda viendo como diciendo, ¿yo qué? Se fue para atrás, luego llegó y aquí está. Me quitó la licencia. ¿Tienes corte? Dice tal, como un mes después. Desde ahí, le digo, ¿vivo allá? 12 horas de aquí. Tienes que venir. ¿Eso es justicia? Dice, ¿qué injusticia? ¿Verdad? Cuando fui con el juez hablaba español y cuando tuve que regresar, ya nos fuimos todos. Y ya me tuve que venir en el camión, ¿verdad? 12 horas de camino, llegar ahí, luego cruzar a Estados Unidos, luego subirme el camión en el tren para llegar ahí a la corte y llegué temprano. Y a ver cuánto me van a cobrar. Y luego ya llegué, ¿verdad? Y ya nos dieron indicaciones ahí unas personas, dice, digan esto y esto, que sí son culpables, ¿verdad? Porque si no, es el juez los va. Y ya me tocó Carlos Roji, ahí voy. Dice, ¿se te acusa de que...? Sí, todo sí. Y le dijo, oiga, le digo, es que me di la vuelta, todavía le explico el juez, me di la vuelta así, que no sé qué, dice, ¿y dónde? Yo vivo acá en México, le digo, pero pues, dice, no deben de infraccionado, dice, porque eres turista, pero ya está la infracción, ni modo es. Bueno, qué injusto, dice uno, ¿no? Pues ya, creo que salieron $60, hasta me hicieron un descuentito, ¿no? Si pagas con tarjeta, te descontamos tanto, si pagas en efectivo, pues es tanto. Pero, hermano, Dios sí es justo. Esas injusticias dicen, pues ya ni modo, ya que, ¿verdad? Ya se pierden porque decía, quería estar limpio toda mi vida, ¿verdad? Pero pues siempre hay una primera vez. Y dice uno, pues ni modo, ya el hombre es injusto, ¿verdad? Y hay injusticias mucho más fuertes que realmente sí son injusticias, esa no es injusticia. Pero cuando uno comete una infracción o cuando uno comete un delito, lo justo es que se pague por ese delito.
Y Dios es justo. Dios paga con justicia cuando tiene que pagar con justicia. Dios remunera, Dios retribuye al que obra bien, pero también retribuye al que obra mal, dice la Biblia. Dios es santo, es amor, es justicia, es misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23, porque por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué dice el Salmo 51.1, hermanos? Salmo 51.1. Otra vez. Salmo 51.1. ¿Qué dice? Ten piedad. No, de Dios no. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Dijo David, Señor, yo sé que hice pecado. Yo sé que me metí con una mujer que no debía haberme metido. Yo sé que mandé planear el asesinato de su marido para quedarme con la mujer y tener el niño con la que se embarazó. Yo reconozco que hice mal, reconozco mi pecado, Señor, así que te ruego que tengas piedad de mí conforme a tu misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Y ya con esto termino. La misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hace que no recibamos nosotros lo que merecemos. ¿Qué merecemos, hermano? El infierno, castigo, represión, soledad, frustración. Pero viene la misericordia de Dios. Señor, yo sé que tú eres misericordioso. Tú no nos pagas conforme a lo que hemos hecho, porque eres misericordioso. Eres misericordioso. Y David estaba apelando a la misericordia de Dios. David sabía que Dios era misericordioso. Y hermanos, todos sabemos que Dios es misericordioso, es misericordia. Pero no tenemos que abusar de la misericordia de Dios. Amén. A veces abusamos de ella. Ay, Señor, voy a pecar y al rato te pido perdón, No se lo decimos, pero así actuamos. Ay, qué rico es. Me comí 5 tacos más de lo que debía haberme comido. Ay, Señor, estos gulas, ay, pero qué ricos estuvieron. Perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer los fines de semana. Pero, o sea, no vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Pero a veces abusamos de la misericordia de Dios porque sabemos que Dios nos va a perdonar. El único pecado imperdonable es la blasfemia. Y decimos, bueno, Dios me perdona, Señor, con tu permiso. ¿Verdad? No debe ser así. Y Dios es bondad, Dios es bondadoso, Dios es bondad, Dios es fidelidad y también Dios es santidad, nos hace santos. Dios es amor, ha impartido de su amor en nosotros. Dios es justicia, Dios quiere que seamos justos. Dios es misericordia y nos ha dado la capacidad para ser misericordiosos. ¿Qué dijo Santiago, hermano, respecto a la misericordia? ¿Se acuerdan? ¿Quién estudió ese capítulo? Que fue pregunta de ayer. A ver, ¿quién se acuerda? Respecto a la misericordia de Dios. No recuerdo, hermana, ¿dónde está? No sé si es el 4, 3 o... Está entre el 1 y el 5. No me acuerdo. No. Donde dice, juicio sin misericordia se hará justamente con el que no tenga misericordia con alguien más. ¿Qué dice Dios? Ten misericordia. Señor, no puedo. Sí, ¿cómo que no puedo? Si yo soy misericordioso y yo compartí ese atributo contigo, tú puedes tener misericordia para con los demás. Misericordia. Bondad y fidelidad. Y terminamos con el Salmo 117.2. Salmos 117.2. Quien lo tenga, se pone de pie y lo lee y con esto terminamos. Salmo 117.2, hablando de la fidelidad de Dios. Salmo 117.2. Exactamente, gracias, Zuli. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios es fiel. Amén, hermano. Y Dios nos ha encargado que nosotros seamos fieles también. Salud. Dios es leal a sus promesas, a sus principios. Y Dios quiere que también nosotros seamos fieles, leales a ella. Así que Dios nos ayude, hermanos, para poder, ahora que hemos introducido este tema, Dios nos dé la capacidad y la atención a su palabra. Los siguientes domingos, si Dios nos lo permite, vamos a estar meditando en los atributos, uno en particular cada noche. Y el Señor nos ayude a poder recorrer las páginas de la palabra del Señor y entender estos fascinantes
atributos de nuestro Dios, los que le pertenecen solamente a Él, las perfecciones que solamente son de Él, y los atributos o cualidades que también ha compartido con nosotros, para entonces practicarlos también. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para finalizar. Una vez que hayamos terminado la oración, vamos a cantar el himno 505, La hermosura de Cristo. ¿Y 505 o 503? 505, La hermosura de Cristo deseo tener. Vamos a orar y terminamos cantando el 505, La hermosura de Cristo. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros en esta noche. El día ha sido bueno estar en la casa del Señor porque es domingo, es el día del Señor. Hoy no trabajamos y todos estos tiempos, Señor, los dedicamos para ti. Extrañamos la presencia de algunos hermanos que por cuestión de salud no pudieron venir. Sé con ellos, te ruego que los bendigas. La próxima semana podamos estar nosotros, ellos y otras personas más que nos puedan acompañar. Señor, ahora nos despedimos del templo. Sabemos que también nos vamos a despedir de los hermanos, pero jamás nos vamos a despedir de tu presencia porque ella nos acompaña en todo momento. Buen Dios y eterno Padre, te ruego para que nos hagas llegar con bien a casa. Pero también queremos pedirte, Padre, que seas con los nuestros parientes en nuestros países de origen, Guatemala, Honduras, México, incluso aquí en Estados Unidos también tenemos parientes, oramos por ellos. Oramos por los gobernantes de nuestros países y de donde estamos. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y de todas estas personas, de los hispanos que viven aquí cerca de nosotros para poderles compartir el Evangelio. Oramos por el pueblo escogido de Dios, los judíos, Señor, que están en la dispersión en todo el mundo y donde quiera que estén, sé con ellos, ablanda sus corazones para que puedan ser salvos. Oramos también por la paz de Jerusalén, como dice la Escritura. Y pedimos, Señor, que nos des tu gracia para vivir más cerca de ti. Oramos que nos acompañes y nos ayudes, oh Dios eterno, en nuestros trabajos el día de mañana. Dios mediante, los trabajos, los estudios, las escuelas de nuestros hijos, los trabajos de ellos también, nuestras propias ocupaciones, nuestros propios trabajos. Oramos, Señor, por todo lo que tengamos que hacer en esta semana. Queremos hacerlo con tu ayuda, con tu bendición, con tu respaldo. Y haznos llegar con bien a casa esta noche, bendito Señor. Oramos en el nombre de Cristo.